Robot Process Automation como plataforma para potenciar soluciones inteligentes. Este día compartiremos casos reales de cómo RPA puede ayudar a automatizar soluciones de valor que contribuyan a mejorar el retorno sobre la inversión y que seguramente actuarán como disparadores para identificar oportunidades de nuevos ingresos dentro de sus organizaciones. Este día nos acompañan Sandra Morteo, licenciada en Sistemas con más de 30 años de experiencia en tecnología de la información. Trabajó en banca y en empresas de consultoría internacional como A y Capgemini, trabajando para la industria financiera, entre otras. Desde hace 3 años se desempeña como Chief Operating Officer de SymphonyLam, especializándose en soluciones de automatización inteligente para distintas industrias. También nos acompaña Félix Mazún, ingeniero industrial y MBA de la Universidad de Pittsburgh, con 30 años de experiencia en RPA, tecnología y consultoría y outsourcing, en posiciones gerenciales en empresas como Ernst & Young y Andersen, así como vicepresidente regional de Capgemini y Sutherland Global Services. Durante su carrera profesional desarrolló proyectos en más de 26 países en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Actualmente es el CEO de SymphonyLam. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y con gusto contestaremos sus dudas al final del webinar. Esta sesión está siendo grabada para podérsela compartir después por medio de nuestro canal de YouTube. De igual manera se les va a compartir la presentación para que ustedes puedan volver a revisar cuando ustedes quieran. Les cedo la palabra a Félix y a Sandra. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Concisa, Diana, a todo el equipo que nos invitó a hacer esta presentación junto con Sandra. Dentro de la agenda yo voy a tomar los primeros puntos, los primeros 2 puntos, hablando un poco de automatización inteligente y cómo es el camino para implementarla. Y después Sandra va a hablar un poco más específico en servicios financieros y casos de éxito en detalle. Vamos así. Ok. Primero, como decía, quería agradecer a Concisa en invitarnos a este webinar. Y bueno, que estamos trabajando ya hace un tiempo con ellos en la automatización inteligente en la región, básicamente complementando nuestras capacidades técnicas y de procesos con la experiencia y conocimiento en tecnología y en industria de Concisa. Bueno, voy a hablar muy rápidamente, un poco para que tengan idea de esta presentación en qué se basa. O sea, es un poco nuestra experiencia de estos, bueno, más de 10 años en automatización inteligente y más de 30 en procesos y tecnología, procesos de negocio y tecnología. Y básicamente en Symphony, digamos, nuestros servicios y nuestra experiencia hoy en más de 200 proyectos a nivel global y más de 100 en la región. Trabajamos en procesos de consultoría donde nos enfocamos a revisar cuál es la mejor estrategia, cómo implementarlo, digamos, no solo en la tecnología pura, sino todas las distintas componentes en cuanto a la organización, las personas y los procesos para poder implementar una automatización inteligente, ¿no? Una mejora en nuestras organizaciones. Después hacemos todos tipos de implementación, tanto de la tecnología, de las distintas tecnologías, sino también proveemos las licencias, la gestión del proyecto y también hacemos toda la parte de gestión y recomendaciones para programas de transformación en automatización o transformación digital. También hacemos outsourcing, digamos, y servicios gerenciados, con lo cual en muchos casos la operación la hacemos directamente nosotros, con lo cual tenemos buena experiencia en la operación de los procesos automatizados. Y por último, también de nuestro background y también parte de nuestro equipo se especializa en otros tipos de tecnologías que son complementarias a lo que es la automatización, ¿no? Con lo cual, cuando es necesario hacer integraciones con middlewares o temas de migración a la nube, etcétera, bueno, tenemos un poco esa experiencia. Somos partner de la mayor parte de los jugadores importantes a nivel global en cuanto a proveedores de tecnología, ¿no? UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, NICE, AVI, las distintas componentes de lo que es RPA y cognitivo, y también los distintos proveedores de soluciones de inteligencia artificial, fundamentalmente
Watson y Microsoft. Digamos, IBM de Watson y Microsoft son las que más utilizamos, pero también trabajamos en algunos otros proyectos con Amazon, con herramientas de Google y otras. Symphony LAM es parte del grupo Saitel, una organización global de más de 160.000 personas que nos ayudan a integrarnos y apalancarnos en todas las capacidades, no solo en la región, en América, sino también en el resto del mundo. Vamos a la siguiente. Acá no voy a entrar en detalle, pero son algunos de los premios que hemos recibido en estos últimos 3 o 4 años, o algo más, algunos tienen algo más de tiempo, pero en la región y también a nivel global. Pero el que más me parece interesante, que está asociado a esta presentación, es el que está arriba a la derecha, que es, bueno, que fuimos rankeados ya hace varios años como el proveedor que mayor valor entrega a sus clientes o en sus proyectos, ¿no? Y esto es importante porque creemos que el foco acá no es automatizar solo por la automatización en sí, sino es automatizar para crear valor en las compañías, crear valor en los procesos, una ventaja competitiva. Bueno, y ese es nuestro foco. Si pasamos a la siguiente, esto muestra en esta evaluación cómo nos rankearon comparándonos con todas las compañías, tanto las globales como las compañías más de nicho, y nos rankean como la compañía que mayor crea valor para sus clientes cuando ejecutamos los proyectos y también que los escuchamos de la mejor manera, digamos, o que escuchamos a nuestros clientes para ver qué es lo que necesitan. Y esto genera un poco la conclusión de que los proyectos tengan la respuesta que las compañías esperan. Vamos al siguiente. Estos son algunos de nuestros clientes en la región. Como ven, hay compañías muy grandes como digamos, automotrices, compañías de telecomunicaciones, compañías de tecnología, aerolíneas, petroleras, y obviamente muchos bancos que son uno de nuestros principales, o compañías financieras que son de nuestros principales clientes. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar ahora se basa un poco fundamentalmente en la experiencia de Sandra y mía sobre estos proyectos. Y si quieren ver algo más de Symphony y no los aburro más, pueden entrar a nuestra website donde van a tener, digamos, desde videos, materiales, digamos, hay blogs, etcétera, que pueden, digamos, casos de negocio que ustedes pueden consultar. Gracias, Sam. Bueno, hablando particularmente de lo nuestro, bueno, ¿qué es Robotic Process Automation, ¿no? O estas automatizaciones de procesos? Básicamente, la definición sencilla como para, de alguna manera, tomar como referencia es la capacidad, digamos, de software. No estamos hablando de robot físico, sino es software de realizar transacciones basadas en reglas en cualquier tipo de aplicación o sitio web, típicamente de la misma manera que lo realizaría una persona. ¿Qué queremos decir? ¿Y cuál es de alguna manera, diferencia, digamos, o el diferencial de este tipo de tecnologías con otras tecnologías de automatización, que podrían ser los típicos transaccionales que tenemos, o desarrollos a medida, o macros, etcétera? Es que básicamente los robots pueden interactuar, estos robots de RPA pueden interactuar con, digamos, las distintas aplicaciones que podamos estar utilizando hoy, digamos, directamente a través de una pantalla, teclado o mouse, de la misma manera que lo haría una persona. Es decir, no necesitamos, no es imprescindible, si existe mucho mejor, pero no necesitamos una API o un servicio o una interfaz o un intercambio de archivos. Directamente con tener el acceso típicamente que tiene, digamos, una persona, que es decir, usuario y clave para acceder a cualquier sistema, es suficiente para que el robot tome la información, realice las transacciones, digamos, o las operaciones lógicas o aritméticas que se pidan, digamos, y vuelva a cargar la información de vuelta, de mínima. Si hay otro tipo de interfaz, mejor, pero si no, a través de una interfaz, digamos, simulado, digamos, no exactamente a través de teclado y mouse, pero con esa funcionalidad directamente. Con lo cual, nos libera de todos los requerimientos más duros o difíciles que puede tener una interfaz tradicional de sistemas. Y bueno, y dentro de lo que es automatización,
inteligente podemos ir, digamos, y para aclarar un poco el espectro, digamos, si tomamos el trabajo manual que realizan las personas, digamos, y que típicamente es bueno mantener, ¿no? Que es todo lo que está relacionado en juicios, centrados en el cliente, solucionar problemas, digamos, o responder, o leer, o interpretar información no estructurada y de alto valor, eso se puede considerar, digamos, trabajo típicamente manual, digamos, acá hacen la persona y que deberían seguir haciendo las personas. Después tenemos, digamos, lo que es automatización o robot asistidos, que es para todo lo repetitivo, que está semiestructurado, orientado al cliente y con un accionamiento manual. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando la persona requiere mucha interacción con un cliente, requiere un proceso basado en juicio, pero ese tiene que ser complementado con un proceso repetitivo y estructurado, semiestructurado, se puede hacer una automatización asistida, es decir, disparada o gerenciada por el usuario final. Si en el caso no es necesario, digamos, esa interacción con el cliente, la información realmente está estructurada, digamos, los disparos pueden ser calendarizados o impulsados por eventos o por una lógica y no por una interacción directa o un juicio de una persona, se puede trabajar con una automatización sin asistencia o no asistida, que lo que hace es que el robot trabaje en forma autónoma sin interactuar o sin depender, digamos, de la asistencia de un usuario humano. Y por último, cuando no tenemos, digamos, reglas definidas o la información, el proceso es desestructurado, pero sigue siendo repetitivo, es decir, que tiene alta frecuencia, bueno, ahí se pueden comenzar a utilizar tecnologías de inteligencia artificial, digamos, o cognitivas, en las cuales tomamos la información, la recibe, digamos, esta tecnología y después cuando ya está estructurado como para ser procesado, bueno, lo transfiere de alguna manera a un robot que lo realiza. Básicamente, entonces, ¿qué sería la automatización inteligente? Cuando tenemos una combinación de estas 3 o 4, digamos, tipos de tareas, ¿no? Es decir, tenemos la interacción entre, digamos, robots asistidos, no asistidos y herramientas de inteligencia artificial, generamos una automatización punta a punta que puede ser más rápida y más eficiente que trabajar solo con una de estas herramientas. Y básicamente, ¿cómo vemos digamos, el camino, digamos, ideal para trabajar en este tipo de automatizaciones? Es, dada, digamos, la enorme variedad de procesos que podríamos trabajar, enfoques, herramientas, etcétera, nosotros proponemos y normalmente trabajamos con un inicio que sería un workshop de visión, digamos, o un análisis en el cual la compañía ve, bueno, dónde tengo más necesidades, dónde puedo crear más valor, con qué procesos, en qué circunstancias, y a partir de eso una selección de las oportunidades adecuadas, los procesos adecuados, de alguna manera, cuál sería la organización adecuada y también la tecnología. Y a partir de eso poder tomar una conclusión de si seguir o no primero, como la más importante, antes de invertir esfuerzo y tiempo en algún tipo de piloto o implementación, etcétera, y cómo hacerlo, cuál es la mejor estrategia para hacerlo en forma eficiente y con alto valor. Básicamente, a partir de esta primera estrategia, digamos, se define cuál es el caso de negocio esperado, y a partir de eso se evalúa, digamos, de las distintas alternativas cuál es la mejor de ellas, y a partir de ese caso de negocio estimado se pasa al piloto, digamos, a un piloto en el cual uno puede probar la tecnología ya no en el papel o en la teoría, sino en procesos específicos de la compañía. Y a partir de tener un piloto o más implementaciones, normalmente se ve la necesidad o la recomendación de generar un centro que empiece a gestionar esta tecnología o estos nuevos recursos, esta mano, digamos, de obra digital, como otro recurso más de la compañía. Entonces, a partir de eso se necesita, digamos, definir
quién supervisa los robots, cuál es el modelo de gobierno, cuál es la estrategia a largo plazo, ¿no? De la misma manera que en un área típica de recursos humanos uno tiene una estrategia y una forma de gestionar los recursos. En los sistemas más duros tiene el área de sistemas. Bueno, el Centro de Excelencia digamos, la automatización, el Centro de Excelencia de RPA, permite definir y manejar todos esos factores. Y después de un tiempo, digamos, cuando uno quiere escalar o seguir escalando, digamos, a partir de tener el centro, bueno, típicamente hacer un health check, digamos, o un monitoreado, digamos, de las distintas componentes de la solución de inteligencia artificial, digamos que, como decía, uno es la tecnología, otro los procesos, la gente, etcétera, digamos, para ver, bueno, dónde tenemos oportunidades de mejora o dónde tenemos que reforzar nuestra solución. Vamos al siguiente. Y por último, lo que nosotros vemos, como decíamos antes, ¿no? Lo importante es crear valor para la organización y para todos los involucrados, digamos, en una compañía, tanto digamos, la compañía misma como sus empleados, sus clientes y la comunidad en la cual participa. Y de esa manera, automatizar para nosotros es una de las componentes de la metodología para implementar, digamos, esta transformación en forma exitosa. Pero antes de automatizar mismo, tenemos que pensar en el proceso, es decir, entender cuál es el alineamiento del proceso con la estrategia de la compañía, digamos, y con las necesidades actuales y futuras de la compañía, de la organización dentro de ese ecosistema que es la comunidad, y a partir de eso repensar los procesos antes de automatizarlo. No solo automatizar por automatizar, sino decir, bueno, con esta nueva capacidad y con todos estos nuevos desafíos y necesidades, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor proceso, digamos, o el proceso optimizado con esta nueva capacidad y cómo es la mejor forma de implementarlo? Y a partir de eso sí pasar al paso de automatización, pero siempre considerando la virtualización y la orquestación. ¿Qué es la virtualización? Es, digamos, ver cómo interactúan digamos, esta tecnología o los robots con las personas, tanto internas o servicios externos, compañías externas. Y por último, cómo esto se va a orquestar, cómo se va a ejecutar y se va a mejorar. ¿Qué quiere decir? Digamos, la ventaja de esta fuerza laboral digital, los robots, es que pueden trabajar, por ejemplo, para distintos procesos o distintas áreas dentro de la organización, desde recursos humanos hasta áreas comerciales, hasta áreas contables u operativas. Entonces, bueno, ¿cómo voy a gestionar todo eso? Si yo no lo pienso desde el inicio, digamos, o cuando estoy automatizando puedo generar licencias que estén cautivas por un área, procesos que no trabajen con colas que puedan permitir optimizar el trabajo, que no pueda derivar, digamos, trabajadores de un área a otra, que a diferencia de los trabajos, digamos, tradicionales o desarrollados por personas, los robots pueden mudar o pueden cambiar de un área a otra, con lo cual tenerlo presente hace que sea mucho más eficiente. Que, primero, si revisé los procesos, digamos, y consideré el tema de la virtualización y la orquestación, puede incrementar, digamos, los beneficios 3 a 5 veces, esa es un poco nuestra experiencia, y también reducir la necesidad de trabajadores digitales o de inversión en licencias de software. Con lo cual, estas dos cosas combinadas generan que el retorno a la inversión, que en el fondo es el valor que las organizaciones reciben, pueda ser 4 a 10 veces mayor, como les digo, en, digamos, más de 200 procesos, digamos, proyectos relevados con esta metodología. Bueno, y finalmente, en cuanto a, en esta tendencia de RPA o de automatización inteligente, ¿cuál es la situación del mundo, digamos, y de las organizaciones? En un reciente estudio de Bain muestra que alrededor, digamos, de más de 500 ejecutivos de compañías, digamos, de primer nivel, que más del 80% está de alguna manera trabajando, evaluando en lo que es RPA, ¿ok? Y que esperan, digamos, invertir, digamos, significativamente, digamos, y acelerar su implementación de este tipo de tecnologías en el próximo año. Con lo cual, bueno, esto muestra un poco cuál es la situación. Hay mucho por hacer. Solo hoy alrededor de el 30% de las compañías tienen algún tipo de automatización y automatizaciones, digamos, inteligentes del tipo que estamos hablando, solo el 5%, pero bueno, la mayoría piensan hacerlo y realmente genera, digamos, mucho valor y una ventaja competitiva. Siguiente.
Sandra va a entrar un poco más en detalle, pero estos son algunos de nuestros clientes a nivel global, compañías, digamos, de primer nivel, como Coca-Cola, Federal Express, bueno, Southern Health, que es americana, ADP o Warner Brothers, digamos, y como ustedes pueden ver, el objetivo varía, no siempre crear valor para una compañía es reducir costos. En algunos casos es así, digamos, y es el principal, y en todos de alguna manera se busca tener un impacto positivo en los costos y no incrementar los costos, pero en muchos casos es la eficiencia o la experiencia del cliente o la experiencia del empleado, digamos, o la calidad de información para la toma de decisión. Con lo cual, bueno, como ven, es bastante variado y en todas ellas sí medimos el retorno de la inversión y, digamos, es en 3 años arriba del 200%, en algunos casos, digamos, arriba del 600, 700, 800 y en algunos casos hasta 1000%. Yendo ya más a casos mucho más cercanos, digamos, de nuestros clientes aquí en la región, como automotrices, digamos, compañías de logística, compañías de servicios financieros, digamos, compañías de salud, digamos, o compañías de producto, vemos que se repiten un poco los niveles de beneficios, cuáles son los objetivos, si se quiere en la región es mucho más fuerte, digamos, el foco en reducción de costos, pero sigue siendo, digamos, bastante variadas las necesidades en las distintas áreas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, si no pasamos al tema de servicios financieros. Recuerden que si alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y con gusto. Okay. Bueno, muchas gracias, Sandra. Si puedes continuar. Gracias, Félix. Bueno, antes de entrar específicamente en los casos del sector financiero, que entiendo es donde más interés pueden tener, queríamos compartir con ustedes cuáles eran los desafíos, ¿no?, que el sector financiero enfrentaba. Entre ellos vemos una mayor competencia y una competencia creciente, especialmente en todo lo que son las empresas de fintech, que pueden dar respuestas mucho más rápidas, más ágiles, con servicios también diferenciados. Encontramos también como otro de los desafíos las demandas crecientes de los clientes, cada vez más exigentes, requiriendo también respuestas rápidas y servicios personalizados, independientemente del canal con el cual estén interactuando. También vemos dentro de lo que es el contexto actual una necesidad imperiosa y constante de bajar y reducir los costos de manera tal de poder mantener una posición de competitividad dentro de lo que es el mercado. Y por último, y no menor, todos sabemos de los fraudes digitales, de los delitos que se cometen en el sector financiero, con lo cual aquí también hay una necesidad imperiosa de minimizar la exposición al riesgo y mantener controlado todas las operaciones. Interesante es conocer cómo las empresas de los servicios financieros ven el valor que la automatización inteligente les brinda. Y vemos que el mayor porcentaje se centra específicamente en operaciones concretas en las cuales aplicar la robotización, fundamentalmente en todo lo que es el ingreso de datos y la validación de datos y comprobación de datos del cliente. Y las próximas respuestas se centran no tanto en las actividades o en las acciones específicas que RPA puede ayudar en el sector financiero, sino las consecuencias, los beneficios que eso les deja, como mejorar la velocidad de la toma de información y liberar tiempo para dedicarlo a la atención del cliente, trabajar en equipo y trabajar en forma colaborativa con todas las terceras partes. Interesante también es las respuestas que se han recibido cuando se les pregunta, bueno, supongamos que el 50% del trabajo que realiza hoy cada una de estas personas que participaron en la encuesta estuviera automatizada, ¿dónde enfocaría su tiempo? ¿Cuáles son las tareas en las cuales estaría dedicando el tiempo diario? Y acá
obviamente lo que empezamos a ver son todas aquellas tareas de valor donde nosotros necesitamos que las personas se focalicen, como la necesidad de utilizar la analítica de datos para agilizar y simplificar los procesos y pasar más tiempo con clientes, identificar nuevos productos y servicios y también poder, en definitiva, conocer al cliente e identificar alertas en el comportamiento para poder dar las respuestas que los clientes del sector financiero están necesitando. Y por último, sí, es encontrar nuevas formas de colaborar y ver cómo reforzar la relación con las terceras partes con las cuales interactúa el sector financiero. Cuando vemos sí cómo responde, ¿no? el sector financiero, perdón, RPA y la automatización inteligente a los desafíos, lo que vemos es de que facilita la escalabilidad. ¿Esto qué significa? Que cuando aumentan las transacciones, fácilmente lo que podemos hacer es incrementar la cantidad de robots para poder dar respuesta. Mejora la eficiencia operativa por cuanto hay una mayor agilidad y menor tiempo de respuesta para lograr los mismos resultados. Reduce los costos, y acá vamos a ver que la reducción de costos no está solamente dado desde la reducción de costo laboral, de costo de nómina, sino que hay otros costos que la mayor parte de las veces también es mucho más grande y el beneficio viene de otro tipo de ingresos o de reducciones de costos que viabilizan la implementación de esta tecnología. También lo que nos va a permitir este tipo de tecnología es minimizar los riesgos y mejorar el control y aseguramiento de todas las regulaciones del sector, y acá todo lo que es la robotización trabaja con logs y registros y password, todo encriptado de manera tal de poder tracear las distintas operaciones que pueden realizarse con estas tecnologías. Permite incrementar la capacidad también de operación y de disponibilidad. Lo bueno de esto es que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, no se toma vacaciones, no se enferma, con lo cual la capacidad de operación en las organizaciones se incrementa. Obviamente el nivel de respuesta y las implementaciones son mucho más rápidas, los tiempos de desarrollo y de configuración y de implementación de estas tecnologías son mucho más cortos que en otro tipo de soluciones, y lo que realmente es una ventaja y un diferenciador es que no tenemos que cambiar las aplicaciones actuales para poder implementar los robots o las soluciones inteligentes, de manera tal que esto también facilita y acelera mucho la implementación de este tipo de soluciones. Otro de los beneficios y que da respuesta a este tipo de tecnologías es que soporta el crecimiento del negocio con los sistemas legados. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener muchas más prestaciones y dar más funcionalidad integrado a los sistemas que hoy se están utilizando, y fundamentalmente también poder integrar los sistemas legales a otro tipo de tecnologías o sites de terceras partes o aplicaciones de terceras partes. Por último, podemos hablar de que este tipo de tecnologías también ayuda a minimizar los costos de infraestructura, y en general todas estas plataformas brindan soluciones en la nube y de rápida implementación. Y lo más importante es que mejora la satisfacción no solamente de los clientes de las terceras partes, sino también de los empleados que trabajan, por cuanto todas estas actividades tediosas, repetitivas, empiezan a ser automatizadas para dedicarse realmente, como veíamos anteriormente, en todas las actividades que generan mucho más valor para las organizaciones. Estos son algunos de los clientes nuestros en el mercado financiero, tanto clientes... Sandra, creo que estar presentando, estás viendo. Entró una pregunta de José sobre cuál es nuestra experiencia en el sector de intermediación financiera, cuál ha sido la experiencia en
en los países que no tienen regulación o normativas específicas para la implementación de robótica en los procesos. Si querés el comentario rápido, después si tenemos tiempo seguimos extendiendo, pero la experiencia ha sido, digamos, muy buena en el sentido, cuando no hay una regulación, y dado lo que comentó Sandra, de que el robot permite mantener los mismos requerimientos, digamos, de regulatorios o no, digamos, los mismos requerimientos que tiene la compañía hoy en cuanto a seguridad, porque mantiene las mismas reglas que tendría un operador humano, más toda la confidencialidad que permite que el robot pueda no ser visto, que esté trabajando digamos, en forma no accesible y que el robot sea totalmente objetivo, siga las reglas y que no sea subjetivo o que no pueda tener ningún tipo o cometer errores. Así que, digamos, cuando no hay regulación, digamos, la implementación puede ser digamos, mucho más extensa y más profunda. Y normalmente las limitantes, que normalmente son ya más internas de las mismas compañías o de los integrantes de la cadena de valor, requieren un tema de cambio, pero bien presentado, y dado que, como decíamos, es más seguro trabajar con un robot que con una persona, bueno, todos los procesos que están pensados para las personas los puede hacer el robot en forma más eficiente y más segura, con lo cual ha sido muy buena. Hoy estamos trabajando en la industria financiera en toda la parte de reporte, conciliación, settlement entre distintos integrantes de la cadena de valor, digamos, de intermediación financiera, digamos, de la mejor manera. Con lo cual, no sé si respondí a la pregunta con eso o hay alguna pregunta un poco más concreta que podemos ver después. Pero bueno, para que pueda seguir y ir respondiendo ya a las inquietudes de lo que comentaste, Sandra. Adelante. Gracias, Félix. Bueno, ahora sí vamos a ir a los casos de éxito que tenemos en banca y primeramente comentarles una experiencia del proyecto de visión que comentaba Félix anteriormente, en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar con 9 áreas distintas del negocio, más de 50 profesionales, y en ese workshop que se llevó solo muy pocos días pudimos analizar 77 procesos. Estos procesos fueron analizados en función a los criterios de beneficio y a dónde el banco le interesaba obtener los resultados. Ahí estuvimos priorizando de esos 77, 55 procesos que identificamos inicialmente que eran factibles de automatizar, y en función a estos 55 se eligieron 3 para desarrollar las automatizaciones como piloto. El alcance de este proyecto, además, era la evaluación de distintas herramientas de RPA del mercado, trabajando con distintos tipos de tecnologías y aplicaciones. Este otro caso, si bien nosotros no participamos de un workshop de visión, porque el banco ya tiene un área de análisis de proceso, identificación de oportunidades, automatizar, sí lo que tuvimos como alcance es todo lo que es, obviamente, venta de licencia, la instalación y la configuración e implementación de 8 robots por trimestre. Esto nos daba, con el equipo que teníamos, un robot cada mes y medio, y algunos de esos procesos nos llevaron un poco más. Pero en general, los tiempos de implementación estaban entre 1 mes y medio y 2 meses. Acá trabajamos para varias áreas del banco, tanto en procesos del área central como para lo que es la plataforma de sucursales. Y acá queríamos presentarle el primer caso, que este es un caso justamente muy particular, donde lo que se trataba de hacer era sanear la cartera de mora temprana del banco. Si nosotros veíamos el porcentaje y el tiempo de una persona para realizar esta actividad, esto se hacía una sola vez al mes, durante parte de un día, de acuerdo a un cronograma.
Con lo cual, si nosotros veíamos el esfuerzo laboral y el costo de reducción solamente mirando la persona, esto claramente no veíamos un retorno a la inversión, pero cuando empezamos a analizar el proceso en profundidad y veíamos que realmente esto, el sanear la cartera en un menor tiempo posible y considerando los tiempos de respuesta del robot, llegamos a la conclusión y al análisis y al caso de negocios en el cual obteníamos un retorno a la inversión, que lo presentó Félix en unas slides anteriores, de alrededor de el 500% a 3 años, con lo cual fue muy interesante, por cuanto lo que hacía era, a partir de un cronograma y una aplicación que generaba en un Excel la lista de las cuentas sobre las cuales tenía que hacerse el saneamiento, lo que hacía el robot era tomar esta línea por línea y operar sobre las cuentas corrientes de los morosos de deuda temprana, acreditándoles un valor como para dejarlos por fuera de esta deuda que tenían para mejorar la previsión que el banco tenía respecto a el Banco Central. Con lo cual realmente esto fue un caso diferenciador en cuanto a el valor grande que esto podía generar en cuanto a la automatización en relación con la reducción o el beneficio que veíamos del lado de el esfuerzo de horas hombres dedicado a este tipo de tarea. Este también fue un caso muy interesante y era la ayuda, cómo podíamos a los oficiales de prevención de este tipo de operaciones sospechosas, cómo los podíamos ayudar para generar y anticipar este tipo de análisis y proveer toda la información necesaria a los organismos de Contralor. Con lo cual también esto era una actividad que se realizaba todos los días, diariamente, en función a un sistema de alerta de operaciones sospechosas, con lo cual el robot tomaba esta información y barría todos los sistemas del banco y el data warehouse y operaciones y aplicaciones también de terceras partes, como para juntar toda la información necesaria que requería este tipo de análisis y que requiere el organismo contralor. Esto se hacía tanto para personas físicas como para personas jurídicas, y aquí lo que vimos es que era una reducción significativa en todo lo que era el procesamiento manual que esta tarea significaba, y nos asegurábamos que independientemente del oficial de cuentas o el oficial de prevención que podía asignarse al análisis de algún tipo de actividad sospechosa, nos asegurábamos que las reglas de negocio, las reglas que el banco había definido, las reglas que el organismo de control también exigía, se aplicaban de la misma forma independientemente de quién hacía ese análisis. Este fue un caso también interesante de poder automatizar todo lo que son lo que hacía era analizar cada vez que había sobre una cuenta que tenía un embargo determinado, lo que hacía el robot era capturar ese crédito que había ingresado para inmovilizarlo y llevarlo a una cuenta específica de embargos judiciales en las sucursales. Con lo cual también, a partir de una información y un reporte que se generaba, lo que hacía el robot era ingresar a la cuenta corriente del cliente una nota de débito y después realizaba las notas de crédito correspondientes en la sucursal, y en el caso que correspondía levantaba el bloqueo de movimientos y el bloqueo de valores. Todo esto también informándolo a lo que era el sistema de administración de oficios judiciales.
Este es otro caso que se iniciaba el proceso a nivel de las sucursales. Las sucursales recibían los requerimientos de las empresas fundamentalmente de 3 servicios. Uno de ellos era la acreditación de haberes, el pago de nómina. Otro era el pago a proveedores. Y por último, el tercer servicio era el de transferencias múltiples. Toda la información sobre este tipo de servicios se registraba en una planilla, un formulario Excel, que después la sucursal enviaba a un área central para poder procesarlo. Lo que hacía el robot era tomar todas estas planillas que estaban en un lugar físico en el cual se le indicaba al robot dónde ir a tomar la información, y lo que hacía era validar los datos de esta planilla, cargar los datos de convenio, verificar que estos convenios estuvieran homologados, es decir, que no hubiera una preexistencia del mismo. Trabajaba con una serie de parámetros para trabajar tanto en pesos como en dólares. Y por último, lo que hacía era enviar todas las notificaciones correspondientes a las sucursales de que este servicio ya estaba dado de alta para cada una de estas empresas. Este era un caso también interesante de cambio de domicilio, donde el banco recibía en su centro de atención al cliente todos estos requerimientos, en función también a otros requerimientos que recibía el mismo centro de atención. Lo que hacía era que se generaba un importante log de requerimientos en cuanto a cambio de domicilio en las distintas aplicaciones del banco, con lo cual había una alta tasa de reclamos por este tema y además un alto costo en todo lo que es el envío de correspondencia al banco, con la consecuente, obviamente, reclamos en cuanto a los clientes por no responder a tiempo ante esta necesidad. Lo que se hizo en este caso fue estandarizar la forma en la cual estos requerimientos se registraban en el centro de atención, y después había un robot que tomaba esta definición, esta carga de información que habían realizado los operadores del centro de atención, y lo que hacía era actualizar esa información en los sistemas del banco, ya sea en los sistemas centrales como también en los sistemas de tarjetas con los cuales podía o no trabajar el cliente sobre el cual se le estaba haciendo este cambio de domicilio. Y este último caso que queríamos presentarles es un caso cross que podría ser aplicado no solamente a la industria del banco, sino también a todo tipo de empresas, que es el reintegro de gastos de empleados. Lo que hacía este robot era ingresar todos los días al Banco Central para obtener la cotización oficial del dólar. Lo ingresaba a una aplicación con la cual trabajaba el banco que se llama Dinero. A partir de esta carga de la cotización, lo que hacía era bajar una serie de archivos que debían ser procesados, y todos estos archivos, lo que hacía el robot era leerlos e ingresarlos dentro de lo que es la aplicación de recursos humanos del banco, que era Dynamics de Microsoft. Lo que permitió esto es evitar los errores que se cometían en lo que era el reintegro de gastos, y además asegurarse el cumplimiento del acuerdo a nivel de servicios que el banco tenía para sus empleados. Con lo cual también acá el tema de reclamos y la satisfacción de los empleados en cuanto a recibir el pago en el momento en el cual requería de este reintegro también fue importante, ¿no? Con la satisfacción del empleado se mejoró notablemente
con esta solución. Y lo más importante de esta solución es que no solamente trabajaba sobre todo lo que es servicios centrales, sino que también podía exponerse a futuro, perdón, en las sucursales, sino que también se podía utilizar la misma solución para lo que eran los gastos de los empleados de Casa Central. Y aquí llegamos al final de los casos que queríamos presentarles. Y por último, hacer foco en los diferenciadores que nosotros vemos en las soluciones de automatización que implementamos con nuestros clientes. Y la primera de ellas es la metodología SABO, que nos ayuda a simplificar y automatizar y agregar no solamente la automatización per se, sino que realmente la organización en su conjunto pueda percibir un valor real de esa automatización. La posibilidad de trabajar con distintas herramientas y soluciones del mercado, independientemente de la herramienta de la cual se esté hablando. El foco en el valor, en las soluciones que implementamos en los distintos tipos de industrias, dando realmente resultados reales y beneficios reales y concretos en todas las soluciones. Y el conocimiento en la industria financiera, que nos ayuda realmente a poder diseñar y definir y asesorar en cuanto al tipo de soluciones que pueden ser implementadas. Y ahora sí, dejamos un tiempo para poder dar respuesta a las preguntas que puedan tener. Gracias, Sandra. Gracias, Félix, por esta interesante presentación. Muy interesante los casos de éxito. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y con mucho gusto contestaremos sus dudas. De igual forma, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Se la vamos a compartir en un link en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verla cuando ustedes quieran. No sé si tiene alguna pregunta alguien. Creo que no, por el momento no tenemos preguntas. Bueno, igualmente, Dayan, cualquier pregunta que puedan tener a futuro la pueden canalizar. Sí, perfecto. Cualquier duda que tengan o si quieren ver una presentación con más profundidad, pueden escribirnos a info@concisa.com y así podemos coordinar una reunión para ver la presentación. Y si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto les contestamos ahorita. Creo que ahorita acaban de poner una pregunta. Buen día, ¿qué tips ustedes recomiendan para poder eliminar las barreras de entrada de clientes en sus procesos operativos y reducir el temor a la invasión de la confidencialidad entre la data y sus sistemas? Bárbaro. Como decíamos antes, la falta de conocimiento, digamos, o el desconocimiento es la mayor barrera. Con lo cual, por eso es que proponemos esta metodología inicial en los clientes de estos proyectos o workshop de visión, en lo cual se comparte con la organización, digamos, y con todos los componentes de la organización, con las áreas de auditoría interna o áreas, digamos, que típicamente tienen ese temor, digamos, de que el robot invada la privacidad o digamos, que comparta o genere algún problema con la información, para mostrar un poco cómo es la tecnología, cómo trabaja, y como decíamos antes, es una de las tecnologías más seguras porque permite mantener, a diferencia de otros sistemas que acceden directamente a bases de datos o a información en forma directa, el robot accede con los mismos protocolos y requerimientos que tiene la organización para toda su información confidencial. ¿Qué quiere decir? Si hay reglas de aprobaciones, de accesos, de validaciones, de controles cruzados, etc., el robot puede seguir las mismas reglas que hoy existen para la organización
con la seguridad adicional de 3 puntos importantes. Uno, el robot no comete errores, con lo cual no es que va por error tomar información y copiarla y olvidarse, digamos, o hacer algún tipo de error en el cálculo o en el ingreso de información, como podría ser una persona, con la mejor buena voluntad. El segundo no es subjetivo, no supone, con lo cual siempre va a operar en función de las reglas que están definidas. Entonces, a diferencia de los humanos que a veces dicen, bueno, no, esta persona por X motivo corresponde o no, dar una alerta, etcétera. Bueno, si la regla está, el robot la va a seguir. Y como tercer punto, tampoco tiene temas de corrupción o de valor. El robot, digamos, como decíamos, es totalmente inaccesible cuando está en modelo producción a cualquier operador. Entonces, si las reglas fueron, digamos, aprobadas por el área de tecnología, de seguridad, de procesos y de auditoría interna, control interno, el robot, a partir del momento que está operando en producción, es no accesible. Y adicionalmente, a ser no accesible, todo lo que haga, las transacciones que genere, digamos, es decir, lo que hace que da un 100% de traqueo, a diferencia de otros transaccionales. En la mayoría de los transaccionales que tenemos entre nuestras organizaciones financieras y no financieras, lo que queda es el último valor, fecha valor final. En el caso de un robot queda registrado y de hecho, bueno, la justicia americana y varios de los países europeos aceptan el traqueo y el seguimiento del robot como prueba de parte en los juicios o digamos, en las sustentaciones. Con lo cual, cosa que de las personas es solo, digamos, eso no queda documentado. Con lo cual, en cuanto a la seguridad, están con todos los estándares internacionales de seguridad los robots, digamos, en cuanto a accesibilidad, y por proceso tienen más seguridad que la utilización de una persona física, digamos, ¿no? Gracias, Félix. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Pueden escribirla en el chat. Sí, por el momento no tenemos más preguntas. Bueno. Muchísimas gracias, Dayani y Concisa, y a toda la audiencia por bueno, invitarnos a presentarles hoy. Gracias, Félix. Gracias, Sandra. Gracias a todos por su tiempo y gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias, Dayani. Gracias. Buenas tardes y buen día.